Amigos de Aeropuerto en Alerta, bienvenidos. Prepárense para disfrutar el estreno de la semana del canal que más emociones te trae. Esto es Aeropuerto en Alerta y hoy presentamos 20 casos que sorprendieron a las autoridades. Este Burrier es además empresario y lo arrestaron en la sala de llegadas del Aeropuerto Internacional Murtala Muhammed, en Lagos, Nigeria. El tipo se había morfado 81 envoltorios de cocaína para su envío a Beirut, Líbano. El tipo se llama Chouk Nanai Woke, y yo le pido mil disculpas si le pronuncié mal el nombre. Resulta que lo arrestaron a finales de enero de 2025. Como lo habían pasado por el body scan y sabían que tenía la panza llena de fafa, lo llevaron al hospital para que las expulse. 5 días lo tuvieron sentado en el trono, pero solo pudo excretar 24 cápsulas. Este tipo, de 59 años, casi se muere por la ensalada que tenía adentro. Fue llevado a cirugía, le hicieron una laparotomía exploratoria, o sea, le abrieron la panza para extraerle 54 bolitas de cocaína que todavía estaban atrapadas en su estómago. La investigación reveló que Iwoki afirma estar en el negocio de telas. No le cree nadie y parece que le pagaron $3.000. Qué raro jugarse así por tan poco. En total se recuperaron de su estómago 81 pastillas de merca de máxima pureza, con un peso bruto de casi 2 kilos. 2 kilos de merca tenía en la panza este tipo. Una joven española de 20 años quiso pasar 9 kilos de merca en el aeropuerto de Santo Domingo, en República Dominicana. Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, en coordinación con el Ministerio Público, descubrieron 11 láminas que venían escondidas en unas mochilas dentro de esta bonita valija con la que pensaba viajar a España. Como la española resultó un poco sospechosa, le pasaron la maleta por el escáner y vieron que estaba rara la cuestión. Al abrirla, encontraron ropa, sí, pero también 3 mochilas con doble fondo y las láminas de fafafa. 11 en total, con un peso de más de 9 kilos. Y acá estamos en Chile, donde la Brigada Antinarcóticos de la PDI detuvo a 3 ciudadanos chinos que intentaron ingresar metanfetamina en el aeropuerto de Santiago. Tras la incautación de casi 6 kilos de droga, esto, claro, no quedó ahí. Se desencadenaron allanamientos en La Granja y San Miguel, zonas de Santiago de Chile. Lo que sí se sabe es que era una organización criminal internacional dedicada al tráfico de falopa de todo tipo. Aduanas y Fiscalía Metropolitana Occidente colaboraron en la investigación, que identificó 3 embarques desde Europa y México, incluido este caso particular donde los chinos venían de México. El equipo de rayos X y los perros detectaron la droga, logrando la mayor incautación de meta en el aeropuerto. Las autoridades destacaron la cooperación entre instituciones y señalaron que Chile es un destino elegido por las bandas criminales para la metanfetamina. Uno de los detenidos quedó en prisión preventiva por tráfico, otro por tenencia ilegal de arma, y del tercero decidirá la Corte de Apelaciones. Mirá a estos 4 peruanos queriendo ir a México con pasaportes falsos. Y han ingresado al recinto aeroportuario o haciendo creer a las autoridades de control que viajaban a Colombia. Habían ingresado al recinto aeroportuario pretendiendo hacer creer a las autoridades que viajaban a Colombia. Se trata de 4 personas que permanecen detenidos en la comisaría del terminal aéreo. Ya estando en salas de embarque, hicieron el cambio del check-in para intentar embarcarse hacia Cancún. Una de las hipótesis es de que sería una modalidad para sacarlos del país, primero hacia México, y luego podría servir para hacer conexión a otros países como son Estados Unidos e inclusive Europa. Según el coronel Herbert Mateus, jefe de seguridad aeroportuaria, la hipótesis es que querían salir por México para luego conectar con otros países, Estados Unidos, Europa, etc. Otro caso en República Dominicana. Agentes del Cuerpo de Seguridad Aeroportuaria incautaron 22 paquetes de marihuana. Mirá esta valija, traía más droga que ropa. En un operativo de inspección en el Aeropuerto de las Américas, los agentes, asistidos por canes, detectaron sustancias extrañas en una maleta. El informe policial
dice que se trataba de paquetes de marihuana sellados al vacío, con un peso total de 25 libras, unos 11 kilos, camuflados entre la ropa. Por el caso fue detenida una mujer estadounidense de 31 años, llegada desde Boston. Además, le encontraron 2 celulares, $40 y otras cositas menores. Acá también otra mujer. También en RD, los polis notaron algo raro en el escáner y procedieron a revisar. Además de ropa, venían 2 mochilas. Y ya cuando encontrás mochilas dentro de una maleta, se vuelve todo raro. Las revisaron y encontraron los paquetes que, tras narcotest, dieron positivo para cocaína. La blanca venía guardada en esos bolsos que traía esta española de 49 años. Estamos hablando ahora del caso de un paraguayo que quiso viajar a Roma con 8 kilos de cocaína. El tipo pensaba llegar primero a Madrid y de ahí a Roma, pero cuando llegó al Silvio Pettirossi, lo esperaba de pechito la perra Akira, que descubre droga donde no hay. En este caso, en el doble fondo de una maleta, escondía 8 kilos 338 gramos de cocaína pura, aparentemente colombiana por el logotipo del león. Me hace acordar a un político argentino, Walter Hugo Villalba Vera. Aparentemente de muy buena calidad. Dijo que el bolso se lo entregaron en la terminal en una conversación con un colombiano que le ofreció $7.000 por llevarla. Y eso para nosotros es un punto importante para iniciar investigaciones, considerando que cada facción criminal prácticamente le pone un sello distintivo a sus mercaderías. No preguntó qué había dentro. Raro. No tiene antecedentes, pero igual se come la cana. Ahora investigan a la banda, la ruta y sus conexiones. Los controles son cada vez más rigurosos en el Silvio Pettirossi. No arriesguen la libertad por estas pseudochambas de mula. Pretendía abordar un vuelo que lo llevaría en primera instancia hasta Madrid y posteriormente con destino final a Roma. Parece que los narcos encontraron una buena ruta entre Perú y Malasia. Pero detalle, en Malasia hay pena de muerte por narcotráfico. Te presento el caso de unas mujeres que casi tuvieron suerte de que las detengan de este lado del mundo. Todo pasó en el aeropuerto Jorge Chávez, Perú. Si estas ciudadanas malayas hubiesen sido intervenidas en Malasia, el fin era la condena de pena de muerte. Muy tempranito, aún sin salir el sol, estas 2 mujeres llegan al aeropuerto con sus valijas cargadas de falopa. Se meten en el hall lleno de gente. Se las ve tranquilas, haciendo preguntas, haciéndose las tontas. Da la impresión de que iban a pasar sin problemas, pero aparecen los problemas. Problema 1, este perrito que olfatea y olfatea. Problema 2, este agente que las detiene y les pide que lo acompañen a otro sector. Las 2 mujeres están complicadas y encima por poca plata. Los líderes de esa organización no invierten más de $4.000 o $5.000 por burrier. En la revisión, al abrir la valija encontraron botellitas de vino, pero no era vino, era cocaína líquida. Se les hizo reactivo químico de cobalto, dando color azul turquesa, indicativo de cocaína. Piedra libre para estas malayas. Traían 10 botellas con cocaína líquida. Intentaban viajar a Malasia, el país donde el que entra con droga puede salir en cajón. El pesaje dio 14 kilos 548 gramos en una, 12 kilos 357 gramos en la otra. Más de 20 kilos de merca en total. El kilo de cocaína en Malasia ronda los $12.000 y no es el único caso. Otra joven, de apenas 20 años, también llegó al Jorge Chávez con intención de volar a Malasia. Se quedó un rato en el hall, pero llamó la atención de los perfiladores. Hacía preguntas, parecía perdida, confundida. Un oficial la perfila y la deriva a revisión, y por suerte, esta mujer llevaba la droga dentro del estómago. De no ser intervenida rápido, la consecuencia podría haber sido fatal. La joven es llevada al hospital y ahí, mediante radiografías, se descubre el cargamento en su interior. Son muchísimas cápsulas con cocaína las que esta señorita cargó en su estómago. Una sola, que se reviente y está cocinada. Se procede al conteo de la sustancia, evacuada vía rectal por la detenida Esther Condori. Había un montón, y ahora viene la prueba de narcotest.
Como podemos apreciar, la reacción es inmediata, se torna de una coloración azul turquesa, indicativo de presunta presencia de alcaloide de cocaína, positivo para esta señorita, que se salva de la muerte por dos cosas, porque le sacaron las cápsulas y porque ahora tendrá cárcel en Perú, y no muerte en Malasia. Eran dos chantas que habían acondicionado unas maletas para llevar todos estos canarios, pero fueron arrestados por las autoridades brasileñas al darse cuenta de que llevaban canarios vivos en su equipaje. Se dice que cada ave puede alcanzar cientos de dólares en el mercado negro. Esta es la tercera incautación de aves en el aeropuerto de Guarulhos en menos de 2 meses. Parece que es negocio el pajarito. Con estos 500 canarios rescatados, ya se contaron unos 10.000 en total. El comercio ilegal de vida silvestre ha sido comparado con el tráfico de drogas y armas, y el Fondo Mundial para la Naturaleza estima que las cifras anuales oscilan entre 12.000 y 50.000 millones de dólares.